Buenas tardes. Tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Flores y los saluda de México. Tengo el privilegio de compartir foro con mi colega, la doctora Sandra Morocho. La doctora nos acompaña de la Universidad Central del Ecuador. Trabaja en el Hospital General Enrique Garcés y es la coordinadora del posgrado de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor, además de ser un instructor en simulación clínica. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. El motivo del día de hoy es un tema muy interesante que rara vez abordamos. Sabemos que existe, es el paciente que tiene algún tipo de capacidad diferente y anteriormente solo se lo atribuíamos a los pacientes que tenían pues algún problema sindrómico, síndrome de Down comúnmente. Pero bueno, lo que es una realidad es que la sobrevida de estos pacientes ha incrementado, los vamos a tener no solo para cirugías pediátricas, sino lo vemos en general, los vemos en pacientes que acuden a procedimientos dentales, pacientes que acuden a procedimientos cardíacos o no cardíacos, cirugías dentales. Y no solo eso, ahora vemos pacientes que estas capacidades diferentes ya ahora cada vez en países desarrollados van más hacia el espectro autista, que también es otra consideración. Entonces, a continuación, la doctora Sandra y un servidor vamos a abordar un caso que la doctora amablemente va a ser muy amable en compartirlo. Nos gustaría que se pudiera participar de una forma activa con algunas preguntas a través del chat. Me los harán llegar y los iremos discutiendo aquí. Y la otra situación es que en algunas ocasiones quizás nos gustaría saber la postura de ustedes o algunas opiniones. Entonces, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, para mí es un placer, un honor y realmente gracias por haber compartido contigo estos minutos. Esperamos no enseñarnos, sino más bien discutir algunos temas de controversias y este es el momento de también aprender, porque la visión del abordaje o del manejo de este tipo de pacientes desde muchas nacionalidades, que es nuestra comunidad EVA, es muy interesante, ¿no? Conocer cómo lo manejan en México, cómo lo manejan en Ecuador, en Perú, en Colombia, y ver las experiencias de cada uno. Hay mucha evidencia, hay poca evidencia en cuanto a discapacidades, pero vía aérea difícil es vía aérea difícil, independiente del paciente que tengamos. La condición obviamente cambia, el manejo terapéutico obviamente cambia, pero el manejo en sí es el mismo y eso es lo que un poco vamos a hablar en esta tarde y vamos a tratar de ver cómo nos va. Ahí vamos, Juan Carlos. Claro, perfecto. Entonces, la idea, Sandra, no sé si quieras explicarnos un poquito acerca de que porque cuando hablamos de capacidades diferentes, luego hay de repente esta situación de confusión, ¿no? ¿A qué exactamente, qué tipo de pacientes nos estamos refiriendo? ¿Cómo definirías el paciente con capacidades diferentes actualmente? Hay algo importante que nosotros tenemos que ver, ¿no? Y es que todo manejo que nosotros tengamos que ver en la vía aérea es un potencial riesgo. Y cambia radicalmente y necesitamos una toma ágil de decisiones que nos ayude a disminuir la gravedad de los incidentes críticos, así como complicaciones durante el abordaje. Y obviamente un factor sobreañadido es esta condición. Pero muchas veces nos preguntamos cómo realmente debemos decirlo Claro, discapacitado y a veces suena como un poco soez, ¿no? Muchas personas le dicen minusválido, inválido, retrasado, mongol, lelo, lisiado, enfermo, normal. Y realmente la comunidad en todos los países yo considero que han tratado de cambiarle el nombre a capacidades diferentes o a capacidades especiales. Sin embargo, la nueva clasificación ya la menciona como una persona con discapacidad, pero ya la entabla en una discapacidad auditiva, una discapacidad motora, visual, intelectual, sea psicológica o de lenguaje. Claro que esto puede ser mixto, ¿no? ¿Ya?
Es un poquito de lo que hablábamos, de que algunos pacientes, pues dependiendo de lo que tengan, van a acudir hacia nosotros por diferentes problemas, ¿no? Ya sea problemas dentales comúnmente, problemas de funcional, ¿no? Tipo labio paladar hendido. Y aquí la situación, lo que comentabas ahorita, ¿no? De que el problema de la vía aérea difícil es vía aérea difícil y esto es algo que tenemos que tener muy presente, puesto que se están haciendo cada vez fuera de quirófano este tipo de procedimientos y los pacientes pues van a acudir, ¿no? No necesariamente un hospital donde los insumos, el personal y la estructura sea la adecuada. ¿Qué tipo de antecedentes consideras importantes, Sandra, en este tipo de pacientes cuando te presentan algún caso de este tipo? La verdad es que yo creo que sí es un tratamiento anestésico diferenciado, ¿ya? Y claro, todo depende, como tú dices, ¿no? De las indicaciones. Entonces, ¿cuándo está indicado, cuándo no? ¿Y qué tipo de cirugía lo va a hacer? Y entre el 70, 80 y 90% de los procedimientos fuera del quirófano se los hacen en consultorios y centro de imágenes. Y el porcentaje es más alto en este tipo de pacientes. Entonces hay que tomar en cuenta eso para nosotros cambiar nuestro contexto. También hay que considerar la edad. Una edad es la edad que el paciente presenta. Puede tener 21, 40 años, pero la edad cronológica, la edad en que él se quedó como paciente, puede ser de 3 a 5 años, máximo hasta 7. Y eso, claro, nos lleva a un manejo no solo de una paciente, un paciente con una capacidad diferente, sino un paciente pediátrico en condiciones cronológicas, inclusive de su actuar, ¿no? Y a eso hay que sumarle factores como la falta de cooperación, la ansiedad, el miedo, el terror, el desapego de sus padres, el estar solos, el medio en sí que cambia totalmente. Y ahora este tipo de cirugías se trata de hacer ambulatoriamente, que se vuelve algo más crítico todavía, porque si nosotros hacemos una anestesia muy profunda o hacemos un abordaje en la que tengamos dificultades, el paciente tendría que quedarse hospitalizado. Y claro, ahí también cambia todo, ¿no? ¿No, Juan Carlos? ¿Qué opinas tú sobre esto? Claro, sí, yo creo que este tipo de pacientes en algunas ocasiones, por ejemplo, en lo personal, es raro en realidad. O sea, el paciente que se somete a una cirugía, yo consultaba la bibliografía cuando íbamos a discutir este caso y realmente es muy poco. O sea, incluso en hospitales son de 2 al 3% anualmente en cirugías ambulatorias, cirugías ambulatorias. Ahora, muchas de estas que se llevan a cabo afuera, en consultorios dentales, incluso en algunos gabinetes de diagnóstico, como es en mi país, pues muchos de ellos pasan desapercibidos, ¿no? Y yo creo que definitivamente, ¿no? No hay ningún tipo no puede protocolizarse de una manera ideal, puesto que hay tanta variante de acuerdo a las nuevas definiciones, ¿no? Anteriormente, pues solo eran pacientes con cierto tipo de síndromes los más conocidos, pero híjole, hay hasta un tercio de ellos pasan sin diagnóstico alguno, ¿no? Pero sí, definitivamente se tienen que tomar estas consideraciones, saber, en algunos no va a ser su primera cirugía, ¿no? Quizás habrá una segunda, una tercera. Y yo creo que aquí hay que valorar como anestesiólogo cuál fue el antecedente quirúrgico, ¿no? Si fue algún tipo si tenía algún tipo de malformación o un dimorfismo craniofacial que quizás llevó una corrección, si tiene el paladar, el velo del paladar abierto aún, si fue corregido, que creo que esto podría modificar nuestra conducta en el manejo en el manejo de la vía aérea, ¿no? Y como lo que comentabas, ¿no? Yo creo que lo importante es siempre tener permeable y una oxigenación en todo momento, ¿no? Sí, así es. Y, y sobre todo considerar que este tipo de pacientes no siempre nos colaboran en cuanto a nuestro manejo, ¿no? A nuestro actuar y cotidiano y rutinario que a veces nosotros también tenemos, nos salimos de nuestra zona de confort, que es otra cosa que hay que considerar. Sí, en lo personal, yo no veo pacientes pediátricos y lo que comentabas es muy curioso, ¿verdad? Porque pues,
uno al tener pacientes con una edad real de, no sé, 21 años, 25 años y una edad cronológica de un paciente pediátrico, pues no solo la sensibilidad, sino saber que muchos de estas enfermedades, estos padecimientos, estos síndromes van a ir acompañados de alguna otra cosa y cosas tan, no sé, en un paciente con un síndrome de Down, a la hora de que nosotros vayamos a atropinizar, pues tenemos que saber que la dosis o no usamos atropina o tenemos que fraccionarla muchísimo porque per se, por todos estos cambios que tienen, pues van a responder de una forma muy diferente, ¿no? O los medicamentos en sí serán más sensibles o ver qué otro medicamento están tomando. Entonces, sí creo lo que comentabas, el apego a los padres, pues yo creo que el anestesiólogo de primera mano tiene que interrogar bien hacia cómo se comporta, qué funciona, qué no funciona, cuál ha sido su experiencia pasada en anestesia y si tuvieron alguna dificultad al momento de dormirlo, ¿verdad? Así es. Y todos los estudios que ahora avalan ya están tratando de hacer una terapia multimodal. Entonces, ¿qué es? Irnos por la anestesia local. La sedación consciente no sé si sea tan apropiada en estos pacientes. Más bien me iría por la anestesia general. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Aquí yo veo la anestesia local, híjole, un escenario muy poco común, ¿no? Realmente va a depender qué tan extenso va a ser, y la verdad es que va a depender mucho de la cooperación. Ahora, una sedación consciente, incluso fármacos como dexmedetomidina que permiten una sedación un poco más, quizás escalonada, que podamos nosotros estar calculando, estar midiendo sin tener tanto riesgo o el uso de remifentanilo, digo, podría ayudar, pero tanto así como una sedación consciente, al menos aquí en México, la mayoría de los casos se hacen bajo anestesia general, ¿no? Y yo creo que depende también el tipo de paciente, ¿no? Entonces me gustaría, Sandra, sé que tuviste un caso en tu hospital, un paciente con capacidades diferentes. No sé si quisieras comentarnos un poquito y compartirnos. Parece que Sandra tiene un video del caso y podremos discutirlo un poquito más. Bueno, les presento el caso. Es un paciente de 17 años con una edad cronológica de 3 años. Pesa 52 kilos, una talla de 1,54. No tenía antecedentes sindrómicos, pese a que le indagamos. Lo que sí es que había tenido 3 cirugías de corrección del labio leporino, paladar hendido y una fisura amplia a nivel de paladar que quedaba en la parte posterior. En el tercio posterior todavía quedaba bífida. Además tenía una osificación de cóndilos mandibulares y esto nos daba solo una apertura de 2 centímetros y una distancia tiromentoniana de 1 centímetro, como nos podemos fijar en la diapositiva, en la fotografía número 3. Este tipo de pacientes, incluso digo, esto sucede, ¿no? No hay un antecedente, no hay un diagnóstico como tal. Se sabe que se sabe que ha tenido múltiples cirugías, no se puede identificar como tal. Y esto son, porque sabemos que ciertos síndromes, ciertos problemas van a estar asociados a ciertos cambios estructurales anatómicos, pero por ejemplo lo que comentabas, ¿no? La osificación de cóndigos mandibulares. ¿Se sabía anteriormente que ya tenía esta osificación o cómo fue que llegaron a esta conclusión? Él había tenido siempre ese problema, porque por eso es que no podía comer. Entonces él decía que abría la boca y que prácticamente le daban la comida licuada. Ujú. Al Y momento de que ustedes lo le tras... piden Sí, dime. y al momento en el que ustedes le piden la sedación, ¿se plantea de primera instancia que iba a ser bajo anestesia general No, o una no. sedacioncita, como comentan los cirujanos? Te cuento el caso. Baja el pediatra y me dice, Sandrita, hazme un favor, dice, quiero hacerle una resonancia a un pacientito porque está con un problema, están pensando en un problema cerebral y algo pulmonar. Dice, pero sí le veo que tiene predictores de viaria difícil. Entonces yo le digo, ¿pero qué predictores? No, dice, ahí sí tendrías que evaluar. Entonces yo subo a verle y claro, yo le veo al paciente, no, pues esto no puedo hacerlo en la sala de imagen y menos sola. Entonces ahí yo le dije, no, ¿sabes qué pasa? En el quirófano con todo mi equipo, con todos mis insumos
y ahí le bajamos con un ventilador de transporte. Claro, para el cirujano, para el médico que nos pide la sedacióncita, no ven estas condiciones de dificultad que se nos pueden convertir en una crisis totalmente dramática en la que podríamos terminar o en hipoxia, daño cerebral o muerte, ¿ya? Y con un caso que podíamos haberlo evitado. Entonces, yo hablé con los familiares, la mamá estuvo muy de acuerdo en que le dé anestesia general en el quirófano, le expliqué que en el último procedimiento de anestesia que tuvo, pero él había tenido más o menos a los 12 años, el último procedimiento de corrección del labio leporino. Ahí había tenido dificultades en la intubación y en el despertar estuvo en terapia intensiva. Entonces, claro, uno se va haciendo un panorama, ¿no? Entonces, así empezamos con el caso clínico. ¿Algo otra pregunta que quieran saber o que quieras saber, Pues Juan Carlos? por ejemplo, a mí me gustaría este tipo de paciente cuando van y lo ven, qué tan cooperador, qué tan apegado a la madre, qué tanto en este contexto así que podría dificultarte o de qué manera podrías tú abordar este tipo de pacientes como, además de una sedación, me imagino, pero eh, cómo estaba el paciente, qué tan cooperador. Este tipo de pacientes, bueno, yo sí he tenido algunos pacientes con esta patología, no más o menos así tan difícil, ¿no? Pero sí con capacidades especiales. Entonces ellos son pacientes muy apegados a los padres. Prácticamente uno va vestido de blanco y como ellos ya han estado múltiples veces en quirófano, ellos tienen pavor al médico que está vestido de blanco. Entonces generalmente yo me voy con mi uniforme, con mis muñequitos y trato de en ese momento entablar una conversación como que si él estuviera manejando a mi hijo. Sí, mi mejor entrenador es mi hijo, ¿no? Entonces le hago juegos, le converso como que fuera mi hijo y le preguntas y ahí como que un poco se rompe el hielo y como que tratan de decirles. Casi siempre yo les digo que se van a una sala que parece la cabina de Buzz Lightyear, de Toy Story. Entonces yo les digo, se van a ir a una cabina como la del Buzz Lightyear, les digo, y es una cabina donde hay monitores, luces, les digo, y es muy bonita, les digo. Entonces, ese es como que un poco el preámbulo para que ellos se corte el hielo y traten de ir. Ujú. Y una vez, por ejemplo, que estás a cargo de residentes, becarios que están en formación, ya identificaron esto, qué discutieron o cómo lo iban a abordar o cómo iba a ser el escenario de este paciente en el quirófano. Bueno, en ese momento estaba con dos estudiantes de posgrado, el uno estaba en segundo año y el otro estaba en tercer año. Estaba con un compañero anestesiólogo que había egresado, tenía un año de egresado y yo. Entonces estábamos cuatro personas. Y claro, hicimos una planificación trans y una planificación post. En la previa, bueno, hablamos sobre la premedicación, que creo que ya iremos hablando un poquito más adelante, ¿no? Correcto. Pues si gustas, vemos el caso Y en el trans y igual, ya. Entonces, este es el caso clínico, ¿ya? Entonces, en este momento, eh, ya, le pusimos 1 miligramo de midazolam como preanestesia, premedicación, y el paciente quedó muy colaborador, no nos desaturó y permitía que le monitoricemos, pongamos tensiómetro, que eso es en otros casos muy difícil, porque hay pacientes que a veces no te permiten eso, ni siquiera te permiten a que le pongas los monitores ni el saturador, nada, tú tienes que empezar así con nada. Y hay otros que no tienen ni siquiera accesos quirúrgicos, ¿no? claro. Entonces nosotros, como ya habíamos entablado que era un paciente con una vía aérea difícil, decidimos la membrana cricotiroidea y ahí es donde estábamos, indicar la membrana. ¿Ya? Entonces ahí está, el que está tomando la mano es el anestesiólogo senior, tiene un año, ¿ya? Y era muy difícil, tenía prácticamente unos 5 milímetros de esa membrana. Entonces en esa época yo todavía no sabía que había que hacer relajación completa, ahora ya hago relajación completa.
utilizamos relajante a dosis de intubación de 0,3 por kilo. Y eso nos permitía ventilar. Entonces, el paciente era un paciente oxigenable y ventilable. ¿Ya? Entonces, lo que sí es que dentro de la toma de decisiones de quién iba a intubar, como docente yo iba a darle el chance, sería, le iba a pasar la posta al posgradista, al estudiante de posgrado, para que él empiece a hacer este tipo de pacientes. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la inducción de secuencia rápida con ventilación apneica, pese a que el paciente estuvo 10 minutos antes, en ese momento que hicimos 99 bajó a 80 en 30 segundos. Entonces, en ese momento le dije, no, mejor yo lo hago porque hay que priorizar el primer intento. Y este paciente sí creo que va a ser difícil. Y si nos demoramos un poco más, es que vayamos a tener la dificultad de la hipoxia y se sobreañade otro evento crítico, ¿no? Por eso es que cuando ya él dejó de ventilar, yo procedí a la intubación. Obviamente hicimos con videolaringoscopía. Este videolaringoscopio es de pala hiperangulada, tiene un ancho de 2 por 1 que me permite el ingreso de aperturas bucales hasta de 1 centímetro. Aquí al momento del ingreso podemos ver que en el momento que nosotros pasamos del tubo no quería o no permitía el desplazamiento a través de la tráquea y teníamos como un tope y pensamos que había una estrechez. Entonces lo que hicimos es girarle como un tornillito y parece que se había quedado en una cuerda bucal más que nada. Entonces ahí ingresó fácilmente y no tuvimos problemas. Y de ahí le entubamos y le ventilamos y verificamos campos pulmonares. Correcto. En este caso, Sandra, me gustaría hacerte un par de preguntas acerca del abordaje. Vi por ahí, me comentabas que lo proxigenaron, Entubar, listo para bajar. previamente, pero ya una vez que está bajo la inducción, veo que el doctor tiene lo que conocemos como una ventilación a 4 manos, ¿no? ¿Es porque tuvieron dificultad para ventilarlo? Si nos pueden compartir cuál era su estrategia, cuál era su plan A, su plan B y su plan C, y no sé, si hubiese en determinado momento una imposibilidad para intubar, ¿cómo hubieran procedido ustedes? Realmente nosotros teníamos en cada mesa el plan. Entonces, teníamos una mesa para el plan A, en la que había máscara, a ver, había videos, estiletes, había un proba, había laringoscopio también, había un McCoy, ¿ya? En la segunda mesa teníamos el plan B. Entonces teníamos una máscara laringea de segunda generación, una máscara laringea clásica, que es la única que teníamos en el hospital, ¿ya? Y en el tercera mesa teníamos el plan D. Teníamos todo el equipo de un acceso frontal, ¿ya? El acceso frontal con el bisturitos. Teníamos ya equipado todo. Nosotros teníamos el ambú, el estilete, el tubo 6, todo, para el caso de que tuviéramos un acceso difícil, ¿no? Porque de acuerdo a la proyección o los predictores que el paciente tenía, nos daba a un evento de un plan D. Entonces, nosotros teníamos en cada mesa nuestro plan, cosa que si nosotros necesitábamos o teníamos dificultad en un momento, simplemente cogíamos los dispositivos y disminuíamos el tiempo de oxigenación y rescate en el paciente. Yo creo que aquí en estos casos, que se proxigena, por un periodo de tiempo y vi que tenían un buen sello, una eliminar el nitrógeno de una forma eficiente. La situación en este tipo de pacientes, que a veces no tendrán alguna cardiopatía o estarán enfermos o alguna situación en la que pues nos desature rápidamente, ¿no? Es un problema cardíaco, una malformación, fiebre, sepsis, etcétera. Ya sea que el consumo o bien el problema cardíaco no nos permita tener tanta tolerancia a la apnea, ¿no? Yo creo que la otra situación se podría utilizar en todo momento un aporte de oxígeno, ya sea con puntas nasales o
o oxigenación de alto flujo. No sé si ustedes tienen acceso a terapia de alto flujo o si han utilizado las puntas en este proceso durante la fase apneica. No, realmente la forma, el aporte de oxígeno en la ventilación ambiótica es con ventilación a altos flujos y bajo volumen. Sin embargo, después de la pandemia sí quedaron equipos de alto flujo, pero casi siempre los utilizan terapia intensiva. Anestesia no tiene esos equipos, que es como sería lo paradójico. Pero yo suelo hacer, cuando necesito en estos pacientes, yo suelo hacer puntas nasales, ¿cómo sería? Caseras. Cojo el catéter nasal y le pongo el mismo catéter, 10 centímetros, y le pego con brujita, cuando yo sé que voy a necesitar, para darle un sello, y utilizo la máquina que tiene los dos flujos, el flujo de oxígeno a través de la máquina de anestesia y el flujo independiente, o utilizo un tanque de oxígeno para mantener un flujo constante. Últimas recomendaciones y dicen, ¿no?, que uno debería en estos casos utilizar cánulas y puntas nasales con flujos de 10 a 15 litros por minuto para darnos un CPAP de unos 7, ¿no? 6. Y eso nos permita una oxigenación y un tiempo prolongado de apnea en caso de que tengamos dificultad. Sí, pero en ese momento no utilizamos eso. Correcto. Ahora, veo, discutiendo un poquito el plan B, comentabas el plan B, si tenían alguna dificultad, iban a utilizar una ventilación de rescate, utilizarían una mascarilla laringia o un dispositivo supraglótico, perdón. ¿Cuál sería la limitante en los pacientes que tienen esta limitación? Porque la boca, mencionabas 2 centímetros, algunos dispositivos son más grandes que otros. ¿Cuál es tu experiencia con esto y por qué decidiste, o cuáles dispositivos supraglóticos consideraron en su plan B? Tipo de rescates, cuando nosotros vamos al plan B, está indicado a los supraglóticos de segunda generación. Y los supraglóticos de segunda generación son el iHealth, el IQ, el Fast Track, ¿ya? Que nos permiten, bueno, colocar la sonda nasogástrica. Yo tenía un iHealth número 3. ¿Cuál es la ventaja de este? Claro, a veces uno dice es muy grande, muy ancho, ¿no? La medida de estos es de 2.5 de ancho por 3 a 4 centímetros, así como que de largo, así en el perímetro transversal, ¿no? Entonces, esa era más o menos la apertura que tenía el niño, porque nosotros sí le medimos en la parte, anteriormente le medimos para ver si ese dispositivo nos permitía el ingreso. Y la otra era utilizar la máscara clásica, obviamente porque esa se descifra totalmente y también nos da una apertura de unos 2 por 3, que era lo que el niño tenía, una apertura de 2 por 3 centímetros. Y obviamente, en ese caso de que si yo quiero utilizar un dispositivo que quiero intubar a través del dispositivo, utilizaría un IQ o un Fast Track, ¿no? Estas situaciones en las que comentábamos, ¿no? Que la apertura es muy pequeña, yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Siempre tomar las mediciones, particularmente por lo que comentabas, ¿no? Y hay algunas pacientes que no solo tienen eh, una un espacio retrofaringio un poco más reducido o la morfología a lo mejor no va bien con un dispositivo supraglótico. Entonces yo creo que es algo muy interesante el tener de diferentes tipos, ¿no? Como en su caso, que tenían un dispositivo como es el tipo IGEL de segunda generación y el clásico que es de primera generación, que aunque no es el de primera elección, por lo que comentabas del canal gástrico, creo yo que en estos pacientes pues puede ayudar, puesto que se puede colapsar muy bien y a la hora de poderlo introducir, ¿no? Eh, Ahora, no sé, Sandra, no sé si quieras compartirnos un poquito más acerca del resumen de tu estrategia, cómo es el abordaje de este tipo de paciente. Claro, Juan Carlos. Más bien yo quisiera hacer también así como que acotaciones si alguien quiere hacer preguntas o tú quieres también hacer preguntas, ¿no? Yo considero que cuando estamos ante situaciones como estas deberíamos tener 5 acápites principales. ¿Cómo le premedico? ¿Qué predictores de dificultad voy a tener? ¿Qué equipo se requiere y qué equipo dispongo? Porque no es lo que dice la literatura, ¿no? La literatura me dice, tenga todo esto, pero a veces el disponible es otro. ¿Qué fármacos dispongo?
qué protocolo voy a seguir y siempre, siempre, siempre en este tipo de pacientes estar con un equipo para un acceso frontal. Porque a veces nosotros, si no estamos preparados en el momento de la crisis, correr a buscar recién los insumos es perder tiempo. Entonces nosotros tenemos que todo, entonces claro, nosotros cuando estábamos manejando este paciente teníamos todo en una mesa. ¿Ya? Entonces, todo tenía en una mesa. Y claro, o sea, ahora hasta cuando estaba leyendo decía que ahora hasta la realidad, y habían estudios en la realidad virtual con la visita preanestésica eficiente, la vista de videos, películas, chistes en el niño. Entonces, todos tienen un arsenal ahora que cada vez hace que nosotros tengamos mejor relación médico-paciente con los niños. Y claro, ¿por qué hablo de niños? Porque prácticamente los pacientes que tienen discapacidades tienen una edad cronológica menos de 5 años. Entonces, ¿cómo manejar un niño pediátrico? Y no siempre irnos a la parte farmacológica, porque es como esta diapositiva, ¿no? El anestesiólogo termina corriendo, el paciente termina odiándonos y todos terminamos frustrados. ¿Qué te parece? Se me hace muy interesante esto que comentas de que, bueno, no solo es lo farmacológico, ¿no? Yo creo que esto de comentar de una visita preanestésica virtual, ¿no? Con tanto herramienta que tenemos, ¿no? Los teléfonos móviles, esta plataforma, en fin, creo que sí nos puede ayudar porque no solo podríamos mejorar esta relación médico-paciente con la mamá además y con el paciente, sino que además podríamos incluso hacer hasta una valoración, ¿no? Podríamos darnos cuenta si hay algún tipo de problema anatómico, ¿no? Algún problema morfológico que podría cambiarnos, ¿no? O incluso pedir algún estudio previo, ¿no? Entonces creo que es interesante, creo que es algo muy funcional. En cuanto a la premedicación, lo que comentábamos tú y yo, que a veces una cosa es lo que recomiendan y a veces en nuestros países cambia muchísimo de un lugar a otro los recursos que tenemos disponibles. ¿Con qué medicamentos tienes tu experiencia en este tipo de pacientes para premedicación? Eh, ¿cuáles, cuáles han utilizado? ¿A qué tienes acceso? Y no sé, por ejemplo, acá en nuestro país, en este tipo de pacientes que muchas veces recomiendan una inyección, a veces hasta de ketamina intramuscular, pero en nuestro país tenemos sinketamina, ya vamos para 3 años, entonces es estas diferencias, ¿no? De medicamentos, pero me gustaría saber tu experiencia. Yo, ¿cómo les premedico a estos niños? Bueno, yo tengo una nemotecnia, 0,5 miligramos de sublingual en niños menores de 3 años y en los de más de 3 años, 1 miligramo. Yo he visto a todo niño, yo he visto que los niños, los ecuatorianos especialmente, somos muy sensibles a midazolam. Y empecé con la dosis que decía el libro, ¿no? El libro decía de 0,1 a 0,5 por kilo. Y claro, a veces sale 2, 3 miligramos, el guagua se dopaba. Y yo fui bajando dosis, bajando hasta que me quedé con 0,5, el menos de 3 años y el de más de 3 años, 1 miligramo. Como es medio, le digo, hola, mi amor, abre la boca, alza la lengua y chin. 10 minutos después el niño está así dormido, colaborador. Esa es mi forma de premedicar. No me gusta la ketamina mucho porque a veces le da esa reacción paradójica que sí he tenido. Les da esa agitación psicomotriz, empiezan a ver cucos, empiezan a llorar, se ponen irritables, a veces no les reconocen ni siquiera la mamá. Entonces es como el efecto disociativo de la ketamina, entonces no me gusta mucho. Sí, hasta el día anterior. Sin embargo, cuando yo muy dormido en la recuperación, eso es lo que he visto en cuanto a premedicación. El resto de medicamentos no dispongo, solo dispongo de esos 3 medicamentos. Ah, y la dexmedetomidina, que es útil, también el intranasal, pero es muy irritante, o sea, ponerles en la nariz es muy molestoso. Si yo me pongo a veces en el lugar del paciente, ¿no? Si a mí me pusieran 0,5 ml de líquido en la nariz, empezaría a toser y empezaría con una rinorrea. Yo me imagino y yo, esa técnica no,
intranasal no uso. Entonces, la que más me ha funcionado y la que mejor me va es, les hago abrir la lengua, alce la lengua y el paciente se seda muy bien. Claro que es un poco salado, ¿no? A veces le pongo con miel de maple, pero, pero va bien así. Y en la experiencia que comentabas, el grado de sedación en estos pacientes que te brinda la dexmedetomidina intranasal, ¿es comparable utilizarla como intraoperatorio previo a la inducción? O en esos casos, ¿cómo manejas la dexmedetomidina y qué resultados tienes? O sea, yo he utilizado en pocos pacientes, ¿no? Porque realmente la experiencia fue fea. 25 a 50 microgramos. Y el grado de sedación, la ventaja de este es que no te da apnea. A veces el midazolam sí da una especie de depresión respiratoria que los niños empiezan a desaturarme. Entonces, yo cuando doy de midazolam sí tengo que estar ahí parada, viéndola que mi paciente esté ventilando. Entonces, sí le veo que como que se duerme, Te interrumpe ahí un poquito el audio, Sandra. Pero claro, sí, sí, más o menos se demora 5 minutos. ahí lo que veo, por ejemplo, es en los pacientes, algunos pacientes con síndromes en los que hay alguna contractura, los cuellos muy cortos, que podría incluso, a lo mejor, el uso de benzodiazepinas colapsar un poquito más la musculatura de la vía aérea. Pero sí, definitivamente yo creo que no dejar a un lado ahí el tener un acceso a un suplemento de oxígeno. Eh, pues premedicación a veces es medio difícil, ¿no? Saber y estandarizar por lo mismo, porque pues varía mucho de país a país, incluso de región a región, las cosas que tenemos. Eh, pero bueno, me gustaría saber qué más acerca de esto. Mencionabas tu experiencia no grata con ketamina, el uso de benzodiazepinas con buenos resultados, pero hay que tomar en cuenta también que muchos pacientes, algunos van a tener convulsiones y por una cosa u otra, ¿verdad? Pero muchos de estos problemas van asociados a problemas epilépticos o convulsiones y uso crónico de medicamentos anticomerciales tipo fenitoína y demás. Y pues tenemos que recordar que muchos van a ser sinergismos. Si utilizamos, no sé, diazepam, que es raro, pero es uno de los ejemplos, ¿no? Que podemos hacer que se lleven a niveles tóxicos más fácilmente la fenitoína. Entonces yo creo que vale la pena saber qué medicamentos se están tomando para ver y ajustar, ¿no? Para precisamente lo que dices, ¿no? No tener esta sedación excesiva o estas desaturaciones, ¿no? El problema claro, la premedicación es de esa, ¿no? Que luego en la recuperación el paciente se te queda dormido y la enfermera ve a un paciente dormido y ya no le quiere mandar al piso. Entonces, por eso es que yo me quedé con el 0,5. Entonces, es como que con eso no le veo paciente que se duerme, se queda despierto, a la hora ya está con la mamá, le cae todo rápido el catéter nasal. Entonces, sí, y claro, cuando uso la dosis que recomiendan los libros, sí, es como muy alta. Muy bien. ¿Qué más nos puedes compartir, Sandra, de tu experiencia en este caso? ¿Cuál fue el enfoque además de la premedicación? Entonces, claramente nosotros que inclusive la presencia de los padres, especialmente en estos tipos, considero que depende mucho de la que nosotros mejor manejemos. Sí, que dice yo todo Ahí el sí. tiempo utilizo desmedetomidina y con la desmedetomidina que mejor sabemos usar, ¿ya? Entonces, y mientras más la usamos, tenemos una mejor experticia en ese fármaco. Hay que considerar siempre que nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Entre todo tipo de predictores. Y claro, este era un Malapanti 4 con una apnea obstructiva del sueño. O sea, ¿cómo sé que mi paciente tiene apnea obstructiva del sueño? Le pregunto si ronca. Me dice, sí, sabe que ronca hasta la cuadra, ya. Sé que es un paciente que tiene problemas de ventilación. Él, por suerte, no tenía limitación a la hiperextensión, pero sí tenía una apertura bucal de 2 centímetros, bajaba drásticamente su saturación. Y obviamente cuando yo estoy en este tipo de eventos, cuando yo le doy la potestad al personal que no está entrenado o al estudiante que está en entrenamiento de realizar la intubación, yo anulo mi primer intento exitoso y el segundo puede ser fallido. Entonces ahí uno piensa, ¿no? Dice, o sea, los estudiantes sí tienen derecho a estar en este tipo de eventos porque tienen que a entrenarse, sí, pero
Considero que este tipo de entrenamientos lo deben hacer en un centro de simulación. Y ya después de varios entrenamientos en simulación con síndromes, ahí sí irse con el paciente, ¿no? Me llama la atención, Sandra, en tu diapositiva pasada, la escala Macocha, y nada más para retomar, ¿no? La escala Macocha se diseñó y ha sido Muchas, validada sobre todo en pacientes críticos. Eh, no porque este paciente sea crítico, sino porque el paciente crítico como tal, y como en muchos de estos pacientes, me imagino que es difícil lograr una valoración completa de la vía aérea de forma convencional, como un paciente que no tiene, contra un paciente que no tiene una capacidad diferente, ¿no? Entonces, Macocha nos permite, es un acrónimo de lo que comentas, ¿no? De alguna forma valorar rápidamente si vamos a tener o no dificultad. eh, y es una forma muy rápida y replicable, ¿no? Entonces, por eso es que se utilizan en los pacientes críticos, y es una buena observación en este paciente que a lo mejor digo era cooperador, pero en caso que no podamos tomar una valoración completa porque no coopere, es una buena opción. sí, eso es como que el estándar en este tipo de pacientes, ¿no? O sea, es como que yo debo entrar con un paciente que no me va a colaborar, que no tiene accesos. Aquí, para determinar el éxito o el fracaso, vamos a tener ciertas implicaciones que pueden darnos nuestro evento, continuar con nuestro evento. Y es como tenemos complicaciones periproceso. Y los graves son la hipoxia, el colapso, el paro y la muerte. Cosas muy graves, ¿no? Pero también tenemos las moderadas, que es la intubación difícil, las arritmias, la intubación esofágica, la aspiración, la agitación psicomotriz, es decir, un plano anestésico que no sea adecuado y que mi paciente se despierte, y la lesión dental, que es muy frecuente también en este tipo de casos. Este era el equipo que nosotros teníamos. Como ya mencionó Juan Carlos, teníamos la máscara laringia, teníamos una máscara normal, un eye gel, teníamos el video, teníamos un fro listos para en cualquier momento, ¿no? Y claro, teníamos todo lo que tiene un grado 1 de evidencia, un fuerte acuerdo y en la que todo el mundo está en consenso y que debemos hacerlo, tanto en paciente adulto como en pediátrico. Y como te decías tú, usar palas de diferente calibre, usar tubos de diferente calibre que estén disponibles en el sitio donde nosotros vamos a realizar el procedimiento. Y la farmacología. Y la pregunta que nos hicimos entre todos, y sí, en eso sí nos sentamos en la sala de preanestesia y empezamos a dilucidar qué inducción íbamos a hacer. Inducción de secuencia rápida, inducción de secuencia inversa o inducción de secuencia retardada. ¿Qué consideras tú, Juan Carlos, sobre esto? Yo aquí veo algunas, yo creo que la inducción inversa o como anteriormente, ¿no? El no utilizar el hipnótico primero, le veo ahí el problema, particularmente en estos pacientes, pues que luego van a quedar con esta todavía peor experiencia, ¿no? El sentir que pueden empezar a percibir el efecto de la parálisis. En cuanto a la inducción de secuencia retardada, creo que es buena, puesto que permite que haya un poco más de control de la agitación. Al menos nos va a permitir preoxigenarlo, y esta es la justificación de una inducción de secuencia retardada, que nos permite en estos pacientes, no solo en estos pacientes, sino en muchos pacientes que están agitados, nos permite lograr un periodo de preoxigenación de una forma más eficiente y con un poco más de control sobre el paciente. Y posteriormente, pues ya se lleva a cabo la inducción. Digo, hay que saber que estos pacientes regularmente, en comparación con un paciente convencional o un paciente sin capacidad especial, todo el proceso va a llevar más tiempo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, no solo nosotros mismos, no desesperarnos, sino notificar y que todos estemos en el mismo plano con el equipo quirúrgico, porque pues es un paciente que va a tomar más tiempo.
Esa es la ventaja que yo le veo, ¿no? Claro, lo que comentabas tú de la ketamina, bueno, pues sí, es una cosa a considerar, pero sí, yo creo que la inducción de secuencia retardada es buena en el control de estos pacientes para poderlo preoxigenar mejor. ¿Ustedes por qué decidieron hacer una inducción de secuencia rápida, por ejemplo? A mí me gusta mucho la secuencia rápida porque es como que le duermo muy rápidamente a mi paciente. La retardada me da desconfianza porque pienso que Y se cortó el audio un poquito, Sandra. No sé si ahorita nos puedas repetir un poquito el por de 3 a qué. 5 minutos. Ahí, Juan Carlos, Sí, ya. A mí más me gusta rápida porque me da un tiempo de 120 minutos, 120 segundos para intubar, de 90 a 120 segundos para intubar. La retardada, en cambio, es una técnica en la que se demora de 3 a 5 minutos. claro. Si es que yo tengo un paciente, bueno, estos pacientes de por sí pueden ser estómago lleno. Y si yo quiero hacer una inducción apneica, no puedo con esta técnica, porque obviamente mi paciente va a quedar 3 a 4 minutos sin oxígeno, o sea, con el ventilador, con la mascarilla y no voy a tener. En esta técnica sí tendría que usar sí o sí las puntas nasales o los catéteres de alto flujo Para para continuar que me con dé un poco esta más de tiempo de oxigenación. oxigenación. Claro. Claro, Entonces es que yo opto siempre por la de secuencia rápida, porque en la secuencia correcto. ¿Y qué otra cosa, Sandra, además de la inducción, ya una vez pasada la inducción y la preoxigenación? es máximo y ya puedo entubar. El relajante muscular, que es la controversia. Antiguamente yo consideraba que tenía dosis de intubación, dosis anestésicas y dosis de secuencia rápida. Ahora sé que a todos hay que relajar a dosis completa, Sí, esto que comentas de utilizar una utilizar el primer dosis, intento. Si es que yo no claro, relajo bien, porque pasa que a veces uno subutiliza el rocuronio y la ventaja es que en mi hospital sí tengo su Gamadex, ¿no? Entonces, subutiliza el rocuronio y no logras un plano. Y claro, al no lograr un plano de relajación adecuada, no solamente es que no puedo ventilar o oxigenar a mi paciente, sino que las cuerdas vocales tampoco se abren. Y claro, si yo dejo una subdosis, al momento de ingresar el tubo, mis cuerdas se empiezan a mover, así yo haya pasado 2 minutos o 2 minutos y medio. Entonces, sí hay que considerar la dosis a 0,8 o 1 miligramos por kilo, ¿no? De peso de relajante muscular. y yo en lo personal considero el uso de rocuronio una excelente opción porque, digo, cada vez hay más accesibilidad a tener su Gamadex, aunque sabemos lo que conlleva, pero sabemos que utilizar una dosis plena de relajante neuromuscular nos va a facilitar la intubación, se va a ver asociado a mayor éxito al primer intento, no vamos a tener dificultad para ventilarlo. Entonces, yo creo que en este tipo de pacientes y en general nuestra conducta efectivamente no debe de ser llevarlo a una parálisis total y esto nos va a facilitar todo, ¿no? Desde la intubación, ventilación, en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué otra cosa nos podrías compartir, Sandra? Bueno, en eso, ahí sí también comunicación lo que mejor sepamos hacer y lo que dispongamos en nuestro, en nuestra farmacia o en nuestro arsenal de medicamentos donde nosotros trabajamos. Ponte, yo de Tomidato no tengo, ni siquiera lo conozco. Lo que sí tengo Propofol, siempre tengo propetamina, Madex. Entonces, claro, yo al usar algo ya me vuelvo experta en ese manejo de ese tipo de medicamentos. Y eso es un poco también instar, ¿no? En usar lo que nosotros usamos frecuentemente y ver que las últimas revisiones cuanto a medicamentos ya dan apertura para la administración inclusive en neonatos. Justo hoy día leía un artículo del año anterior que decía el uso del relajante muscular en neonatos, cuando eso era una barbarie. Antes nadie relajaba a un neonato, ahora ya los relajan y los intuban. Entonces, eso es como que los cambios que se van haciendo
Y claro, también depende del grado de experticia que tú tengas al realizar la técnica de intubación, porque la idea de no usar el relajante es en que yo vaya a fracasar y yo pueda despertar mi paciente sin problema. ¿Ya? Entonces, eso también hay que cotejar, o la disponibilidad del Sugammadex en caso de que yo utilice Rocuronio Becuronio. Entonces, que checar. Y siempre tener a mano los protocolos de vía aérea difícil, ¿no? Yo creo que los algoritmos son importantísimos. La DAS que cada 2 meses los está actualizando y ahora ya tenemos a la mano una amplia gama de guías que inclusive ya está paciente crítico, paciente obstétrico. Y lo que me llamó la atención que la DAS, que la ASA publicó también un algoritmo precisamente para pediátricos. Entonces, eso me pareció estupendo. Sin embargo, dentro del EVA La Ecuador, nosotros siempre tratamos de promulgar lo que es lo de la DAS. Y a todos los estudiantes les ponemos, o yo precisamente siempre les digo, no, plan A, plan B, plan C, plan D. Me parece tan mnemotécnicamente fácil de aprender, fácil de aplicarlo, fácil de compartir con el resto de gente que trabaja dentro de mi equipo. Y eso me ha llevado como un poco a sintetizar, ¿no? Y lo que yo les decía al inicio, cuando yo preveo una vía aérea difícil, no es que yo hablaba sobre el plan D, sobre el plan B hablaba. Y, Correcto. y, y ahí trato de siempre decirles a mi equipo de trabajo que está en el hospital que tengamos todo, ¿no? Allá sabe todo el mundo. La enfermera, la auxiliar sabe de los planes. Y cuando yo tengo una viaria difícil, ya los tengo a la mano. Y tengo en una maletita azul. Entonces, en esa maletita yo ya sé que tengo todos los equipos disponibles a la mano. Porque si yo termino una intubación fallita, pérdida, porque es un minuto en que se vaya, un minuto en que regrese. Y eso Claro. es pérdida para mí. Y si lo tengo a la mano, solamente. En los últimos EVA que nosotros hemos hecho en EVA Ecuador, hemos hecho mucho hincapié en lo que es el entrenamiento en el acceso frontal o en el acceso anterior del cuello. Y que da ese taller y es muy bonito. Y cada vez diciendo a la gente, yo ya llego a un plan C, tengo que tener en mi cabeza el plan D. Y llegar a ser efectivo ese plan toma tiempo. Es difícil llegar a ser, o sea, decir. Sí, creo que lo que estás compartiendo y tratando de decirnos, no es que hay problema con el audio, es que el tomar la decisión de accesar el cuello, pues no es una decisión Como sencilla, ¿no? cambió un poco Sobre el chip dentro todo, de nuestra planificación anticipada, todo. Entonces ya tenía aquí el eh, ambú, la jeringuilla, el tubo 6 de la bujía, el bisturí. Decía por si acaso, ¿no? Porque ese paciente era medio difícil. sí, creo que lo que comentabas, ¿no? De que es difícil tomar la decisión de accesar el cuello. En el video me llama la atención que están localizando la membrana, que es lo recomendable ante una situación que es difícil o que tiene predictores. Siempre es bueno marcar antes de dormir al paciente, antes de la inducción, marcar dónde está la membrana. Y algo que me llama la atención particularmente es en el video es que hay esta como dificultad, inseguridad en el sentido de no estar certero acerca del sitio exacto de la membrana. Y hay una cantidad de trabajos en los cuales fallan, ¿no? Los anestesiólogos solo aciertan clínicamente en una tercera parte de las ocasiones. Y es donde lo comentábamos nosotros, ¿no? Antes de conectarnos, y Sandra nos decía, ¿no? Que ahora lo hace ya con el ultrasonografía. Y es que el ecógrafo lo tenemos ya tan accesible y nos puede cambiar y determinar algunas cosas desde saber si el paciente tiene el estómago lleno. Podemos ver apreciativamente, podemos incluso cuantificar si hay riesgo de que este paciente se nos vaya a broncoaspirar o si vamos a poderlo ventilar con un poco más de seguridad, puesto que poca posibilidad es que se nos regurgite. Y la membrana, ¿no? Que finalmente, aunque hay muchos estudios con el ecógrafo que podemos hacer gran cantidad de mediciones y utilizarlo como predictor,
pues algo que nos funciona y lo que más está validado en realidad es determinar la membrana, ¿no? ¿Qué experiencia tienes, Sandra, con el uso del ecógrafo con tus residentes para localizar la membrana? Sí, yo más o menos utilizo ya el ecógrafo unos 4 años ya para visualizar, especialmente en los gorditos y en los vía aérea difícil. Ahí sí les uso. Y a propósito de la charla anterior que hubo en el EVA, que hablaban sobre ultrasonido en manejo de vía aérea, y justamente el tiempo que nos demora localizar la membrana en casos de emergencia, yo otra vez saqué el ecógrafo y volví a retomar. Y me demoro de 1 minuto a 2 minutos en llegar a ver la membrana. Entonces, claro, a veces uno subestima los equipos que nosotros tenemos, uno. Y dos, queremos entrenarnos en el momento de la emergencia, que es un error. Entonces, nosotros para tener, yo les digo a mis estudiantes, si tú quieres una curva para ver las estructuras, necesitas por lo menos haber visto 18 pacientes. En el 19 ya vas a empezar a diferenciar. Entonces, 18 pacientes a todo, de la primera hasta la quinta no ven nada, les digo. La quinta, todo ven igual, todas las estructuras son iguales. Pero a partir de la sexta, sí, ya empiezan a diferenciar las membranas de la piel, el cricoides, el anillo, el collar, y ya van a ir determinando y se hace un poco más fácil, ¿no? Y claro, en esta semana que he estado viendo las membranas, he visto que hay desde 2 centímetros hasta 0,5 en pacientes con cuellos grandes, normales, hiperextensiones normales. Entonces yo digo, claro, si yo tuviera que tener un acceso frontal, con 0,5 sí voy a tener dificultades. Entonces, sí también tenemos que apoyarnos de la tecnología y no solo apoyarnos de la tecnología, ¿no? Sino capacitarnos y entrenarnos en la tecnología. Claro. Algo que ya retomando y un poquito para cerrar el caso y si hay alguna pregunta o discusión, la situación por ejemplo, retomando este paciente en este caso, ¿que hay alguna modificación en tu experiencia, Sandra, en el uso de dispositivos supraglóticos cuando tienen esta distancia? ¿Modifica el tamaño de la mascarilla? Sí. Incluso hay recomendaciones que te dicen utiliza el de menos número. Pongamos, tienes un paciente de 80 kilos y utilizas el de 50 a 30, ¿ya? Entonces, sí, porque tú necesitas rescatar. ¿Ya? Y el iGel es tan noble, el de última generación especialmente, ¿no? Porque ese iGel de última generación tiene unas partículas gelatinosas que se adaptan a la orofaringe y a la laringe. Entonces, como que se amolda y se adapta a toda su configuración hasta rescatarle. Hay que ver las medidas. Miden, esta es la máscara laringea de alto, mide 2,5 y de ancho de 4 a 5 centímetros. Entonces, claro, yo tengo una apertura así. Lo ideal dentro de todas las guías es el fibroscopio. Claro, Y si no tengo fibroscopio, ambuscop, ¿ya? Esa es la indicación, video o fibroscopio, si no, no entre, ¿ya? Pero yo no tengo fibroscopio, entonces, pero sí tengo el video que me da una apertura de 2x1 y por eso es que ingresé con video. ok. Y en determinado momento, si no se hubiese podido o algo, ustedes hubieran recurrido a revertir con su Gamadex. Ese era el plan. Teníamos el Sugamadex listo y si es que pasaba alguna cosa, claro, eso es lo que les decía, cuando yo le hicimos la ventilación apneica, a los 30 segundos me bajó a 80. Yo, chuza, ¿y ahora? Entonces, no, dije, hay que verle, relájale, porque no estaba relajado, relájale y veamos cómo nos va. Y claro, empecé a ventilar con altas frecuencias, bajos volúmenes. ¿Y por qué utilizo esta forma? Porque estos pacientes son estómago lleno y la idea no es darle una oxigenación a flujo con presión positiva, sino más bien tratar de movilizar y hacer un barrido del oxígeno que está ahí. Entonces, no es mandarle como tal. Y como ya va haciendo efecto el relajante muscular, la ventilación se me vuelve más
fácil y el ingreso de oxígeno igual. Y con eso disminuyo el riesgo de llenarle de aire al estómago, que en estos pacientes cuando tienen distancias tirometonianas de 1 centímetro, casi todo el aire se va al estómago, porque es como una laringe muy anterior y el esófago queda muy expuesto, entonces se va. Entonces en ellos sí es preferible mejor apneica. ¿Y por qué me he dado cuenta en eso? Porque en las vesículas, cuando uno hace esa ventilación a presión positiva, el cirujano cuando entra con el trocar, dice, ¿sabes qué, Sandrita? Está lleno de aire. Entonces, sí, mejor apneica y con las presiones bajas y frecuencias altas. Ujú. Sí, sí, yo creo que el riesgo de aspiración, si tenemos ecógrafo, pues podemos echar mano de eso, ver qué tan lleno No, está. Y sí, definitivamente utilizar una dosis de E95 hacia arriba, ¿no? O sea, vamos a utilizar dosis plena, es decir, del relajante neuromuscular, porque nos va a facilitar, nos va a hacer que tengamos menos complicaciones. Eh, y bueno, qué mejor que se cuente con el agente de tipo Sugamadex. Pues sí, es una realidad que estos pacientes es muy diverso porque dentro de este universo caen muchísimos, desde los pacientes con sindrómicos, los pacientes con parálisis, ¿no? Parálisis infantil, que bueno, aunque van a tener otras consideraciones, ¿no? El tono muscular va a ser diferente, el riesgo de aspiración probablemente sea mayor, las dosis del relajante quizás sean menores, entonces sí tenemos que ajustarnos a qué tipo de paciente con capacidades diferentes nos vamos a enfrentar. También va a repercutir, digo, estrictamente con vía aérea no tiene mucho que ver, pero pues finalmente somos anestesiólogos, ¿no? Y nuestra técnica anestésica pues va a repercutir en la evolución y en un deterioro cognitivo mayor del que ya tienen o incluso tener un retroceso, una crisis o demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que comentas es cierto, ir ajustando las dosis de los medicamentos y pensar cómo van a estar en el postoperatorio, que si van a estar con efecto residual, eh, queremos que se reintegren otra vez con la mamá o con la persona que lo está cuidando. Entonces, sí tiene muchísimas consideraciones este tipo de pacientes. Eh, Sabemos que, como comentabas, ¿no? El estándar sigue siendo el fibroscopio. Sí, definitivamente. El gran problema es que pues no es tan accesible, ¿no? Para todos. Y no solo no es tan accesible, sino es ahora un poco más sencillo conseguir videolaringoscopios. Y si tengo yo un videolaringoscopio, un fibroscopio, pues de primera instancia a lo mejor yo me voy a ir con el videolaringoscopio porque es más fácil de utilizar, es más fácil de todo, tengo más experiencia con él, pero pues sí no quitar el dedo del renglón, como decimos por acá, que tenemos que, cada oportunidad que tengamos, utilizar la fibra porque habrá ciertos pacientes en los que no se podrán accesar con un videolaringoscopio, ¿no? Y si no se tiene el acceso a tal, tomar la decisión de despertarlo, que era su caso, y pues referirlo, me imagino, ¿verdad? A algún otro lugar o tomar otra decisión. Claro, sí, sí, no podíamos, sí. Evidentemente teníamos que referirlo a... Aquí tenemos el Hospital Pediátrico Baco Ortiz. Él tendría que haber ido allá. Mm. Correcto. Pues muy interesante, muchísimas gracias. Creo que abordamos varias cosas. Me gustaría saber si hay alguna pregunta o algún comentario, alguien que tenga experiencia de los que están conectados, alguna recomendación o alguna experiencia que quisieran compartir. Eh, Definitivamente siempre tratamos de que en cada EVA se aborden temas diferentes y la verdad es que cada vez vamos evolucionando más en cuanto a temas, en cuanto a abordajes y la verdad es que hay un sinnúmero de consideraciones en diferentes tipos de cirugías y tipos de pacientes como esta, ¿verdad? Mm. Algo que me llamó la atención cuando yo buscaba la bibliografía era que la última recomendación de la revista española de anestesia decía que ya tenemos que utilizar BIS en estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes de por sí tienen un deterioro cognitivo, que si nosotros le damos una profundidad muy elevada, mi paciente va a salir con delirio.
y había reportes de delirio posoperatorio severo y de larga data. Entonces, claro, esa también es la otra condición, ¿no? Ver que mi paciente salga bien despierto y que continúe con su actividad, porque si le quedó en un niño de 3 y luego le bajo a uno de 2, también es un problema, ¿no? Para la mamá. Entonces, también, claro, si nosotros disponemos en las unidades de BIS, pues también hay que utilizar BIS en estos pacientes todo el tiempo para evitar esos bajones o profundidades excesivas. Y Mantenernos en el 40-60. definitivamente. Y digo, ahora los dispositivos, los monitores cada vez nos permiten monitorizar un poquito más de cerca este tipo de pacientes y podemos ajustarlo al tipo, ¿no? De si el paciente pues tiene una onda de voltaje que a lo mejor no podemos ver, que no se malinterprete o viceversa. Pero sí, definitivamente, ¿no? Lo que hagamos va a tener una repercusión sobre ellos. Eh, pues no sé, alguna otra cosa, Sandra, que te gustaría compartirnos. Yo lo que quisiera es acotar lo que dicen el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido hizo en el 2000 una revisión de todos los casos y muertes que se realizaron de procedimientos dentales especialmente, ¿no? En este tipo de pacientes. Y vieron que los que se hacían en consultorio tenían una mortalidad del 40%. Desde ese Wow. momento, el Reino Unido dijo, no, a partir del 2001 todos van a quirófano, ¿ya? Y los que tienen que hacerse procedimientos odontológicos o extracciones y que tengan dificultad, a quirófano. Y en una unidad hospitalaria que tenga terapia intensiva. Esa era la condición. Y vieron cómo dramáticamente bajó a 0 la mortalidad. Entonces, es llevar ese concepto, ¿no? Que a veces el cirujano, el pediatra o el médico que quiere que nosotros hagamos una sedacioncita para un procedimiento, ¿ya? Lo hagamos fuera del quirófano, en un sitio donde ni siquiera tenemos lo disponible. Y eso hay que tener mucho cuidado. Fiarnos mucho de los antecedentes, porque eso nos va a permitir tener un plan perioperatorio, un plan anestésico un poco más amplio y prepararnos ante los desenlaces o los peores o las peores complicaciones o las peores crisis que podamos tener y estar preparados, ¿no? Para que no nos coja de sorpresa y afrontar esas situaciones que no las vamos a evitar, pero sí las vamos a tratar de manera adecuada. Eso sería para mí, Juan Carlos. Sí. Sí, yo creo que definitivamente, ahora, una de las preguntas, y yo creo que no es menos importante, es acerca de la extubación. En este tipo de paciente, ¿cómo fue la extubación? ¿Cuál era el plan de extubación en el caso que ustedes tuvieron? Y Bueno, el paciente se fue a hacer la resonancia, yo bajé con él. Obviamente el equipo de anestesia que nosotros teníamos no era un equipo adecuado para el resonador. Le hicimos con microbolos y ambú. El procedimiento duró unos 10 minutos más o menos. De ahí le subimos nuevamente al quirófano. Y en el quirófano yo a los niños les despierto, redundar, ¿no? Les despierto despiertos, muy despiertos. Hay dos técnicas y realmente hay médicos que utilizan la técnica de dormido, ¿ya? Y ventilando y dormido, y hay los que son muy despiertos. Yo prefiero la del bien despierto, que el niño esté llorando, que degluta, que tenga sus reflejos ya por lo menos se hayan retomado. Ahí es lo que yo le estuvo. Y la otra es la dormido. Yo no hago técnica de dormido, pero sé que en los centros de manejo de niños eh, sí lo hacen dormido, ¿ya? Pero yo en mi hospital no. Todo niño que yo tengo le despierto bien, así que esté súper despierto. entonces, en este paciente, terminó el estudio, ¿revirtieron relajante neuromuscular o lo Sí, sí, sí. extubaron? ¿En dónde lo extubaron? ¿Cómo fue el Regresé al proceso? quirófano, lo Ujú. regresamos al quirófano y lo extubamos en el quirófano. Entonces, en el quirófano, bueno, lo que a mí me gusta mucho es utilizar
dosis a 0,05 a 0,10 de remifentanil, y con eso él se despierta tranquilito, tolera un poco la extubación del tubo, abre los ojitos, el paciente muy colaborador. Luego pasó a la recuperación, pasó 1 hora y ahí le mandamos a la habitación. Muy colaborador el niño. Ujú. Correcto. En dado caso, digo, yo creo que aquí el plan, y este es otro tema por sí solo, ¿no? La extubación, pero implicaría ver, ¿no? Que si es de alto riesgo, si tuvieron dificultad para intubarlo, para ventilarlo, si utilizaron un dispositivo supraglótico, pues igual y extubarlo hacia un dispositivo supraglótico, como una técnica de Bailey, o bien lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que la oxigenación de alto flujo nos puede ayudar muchísimo. Este, podríamos extubarse a puntas nasales, que eso también podría ser un método muy seguro. Sí, sí, Y inclusive o sea, claro, dentro de las recomendaciones está utilizar puntas nasales, mantener el CPAP o BiPAP en la recuperación hasta que el paciente se despierte en caso de que sea una extubación dormida. Sí, pero es como yo les decía, ¿no? Siempre la mejor técnica es la que mejor la sabes hacer. Ujú. claro, y sobre todo en el contexto de estos pacientes, pues no veo fácilmente que toleren y que dejen colocado, por ejemplo, un intercambiador, como marcan algunos lineamientos, o tampoco imagino un paciente con capacidades especiales tener una mascarilla no invasiva, ¿no? Un BiPAP, un CPAP, ¿no? Que quizás a lo mejor ahí es donde toleran un poquito más las puntas nasales de alto flujo, pero sí, definitivamente se tiene que sacar con un plan, ¿verdad? Pues qué bueno que lo había. La forma más segura yo creo que es lo que ustedes hicieron, llevárselo a quirófano. Eh, en algunos lugares no se cuenta con estas facilidades, ¿verdad? De tener un área disponible. Entonces, pues qué bueno, qué afortunado fue el paciente que tenía acceso a esto. Y pues sí, yo creo que es la forma más segura, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Sandra, por compartirnos el caso. Creo que todos aprendimos mucho. Es un tema que da para muchísimo más y se va correlacionando con otras cosas, pero yo creo que estuvo muy bueno que nos compartieras, porque cada vez vamos a tener este tipo de pacientes y son cosas que a veces no tenemos en cuenta tan común. Y es como unir todo lo que sabes, ¿no? Es como que todo lo que sabes, todo lo que te entrenas, todo lo que investigas, es como unir y tratar de salir con nuestro paciente adelante. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Sandra. Pues muchas gracias a todos por estar presentes. Fue un gusto, la verdad, para mí. Aprendí muchísimo y fue muy ameno. Muchísimas gracias a todos, y pues hay que estar al pendiente del siguiente webinar, que seguro será excelente. Que tengan una excelente tarde a todos. Muchísimas gracias. Sandra, muchas gracias. Gusto en saludarte. Igualmente, gracias, Juan Carlos. Un gusto haber estado contigo. Igual, así como dices, todos terminamos aprendiendo al mismo momento. Gracias y que tengan muy buena tarde.